Imposición y verdad, violencia y conflictos históricos, un diálogo de fundamentalismo y extremismo religioso, una mirada desde la concepción occidental y el secularismo, aunado a las alternativas, el diálogo y el ecumenismo. Esto es Religiones y Cultura, diálogo de saberes. Hola, hola. Bienvenidos todos a nuestros oyentes a este espacio de reflexión académica, a nuestro podcast Religiones y Cultura, diálogo de saberes. Los saluda Juan Pablo Villarríos y hoy queremos hablar sobre un tema complejo pero urgente: los extremismos y fundamentalismos en contextos religiosos, políticos y sociales. En esta oportunidad se encuentran conmigo los maestros Elías David Mendoza Verdugo y Cristina Sierra Díaz, quienes me acompañarán en este ejercicio conversacional. Compañeros, sean bienvenidos. Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo para quienes nos escuchan. Me complace compartir este espacio con Cristina y contigo porque este tema requiere profundidad y detrás de cada acto extremista hay una serie de construcciones ideológicas que vale la pena desmenuzar. Exacto, compañeros. Desde luego coincido con ustedes. Este encuentro es una oportunidad para compartir y visibilizar nuestras comprensiones sobre el fundamentalismo religioso. Y más aún cuando entendemos que, aunque nace de una búsqueda espiritual legítima, puede tornarse peligroso cuando se convierte en imposición. Para comenzar, abramos este bloque denominado fundamentalismo y extremismo. Para ello, debemos entender que el fundamentalismo no es simplemente fanatismo. Es, según Armstrong en el 2000, una forma defensiva de espiritualidad que surge en contextos de crisis, cuando se percibe que los valores propios están en peligro. Exacto, Cristina. Y lo interesante es que los fundamentalistas no ven su lucha como un asunto político común. Para ellos es una guerra cósmica entre el bien y el mal, donde cualquier idea diferente representa una amenaza existencial. Concuerdo con ustedes, compañeros, y ese es el punto de donde entra el extremismo, cuando esa visión absoluta del bien se impone violentamente al otro. La diferencia no se tolera, se combate. Por lo tanto, encontramos situaciones en donde los extremistas rechazan muchos conocimientos de la cultura liberal, combaten y matan en nombre de la religión, y tratan de incorporar lo sagrado en el ámbito de la lucha política y social. Y con eso que mencionas del extremismo, mi querido Juan, demos continuidad al diálogo desde la imposición y verdad, que un aspecto clave es la idea de la verdad, lo que nos lleva a la pregunta de ¿quién la posee? Porque los fundamentalistas niegan la posibilidad de una verdad compartida hasta el punto de que rechazan la reforma, la interpretación, incluso el diálogo. Y ese rechazo a la hermenéutica, que podemos entenderla como la interpretación de textos cerrados en contexto de la realidad política, cultural y social, como también en las formas en que viven las comunidades y de la cual no se debe hacer un ejercicio de lectura literal de los textos sagrados, debido a que ello puede desencadenar un radicalismo, fundamentalismos y extremismos, por lo cual esto genera visiones rígidas, absolutistas, que desprecian los avances de la cultura moderna o la ciencia. Correcto. Y por esto se enfrentan tan abiertamente el laicismo, el cual como movimiento se desarrolló a mediados del siglo XX, siendo una ideología donde la religión ya no desempeñaba un papel importante en los asuntos internacionales a nivel político y social, siendo esta la base filosófica del secularismo. Y para ello, es decir, los fundamentalistas, el secularismo no es neutralidad, sino una amenaza directa. De ahí nacen los conflictos sociales y políticos tan visibles. Juan, y ahí me gustaría intervenir en ese mismo contexto histórico, en el cual es importante aclarar que el fundamentalismo no es un movimiento antiguo, al contrario surge como reacción a la sociedad moderna del siglo XX, en especial la sociedad occidental, que empieza a guiarse por leyes humanas y deja de lado las divinas, transformando la sociedad, la cultura y la política, haciendo claridad en que a finales de los años 70 es que comenzaron a rebelarse los fundamentalistas contra la hegemonía laicista. Debatimos y compartimos oportunidades para el ámbito educativo. Juan Pablo,
y Elías. Ahora permíteme hacer una ilustración de cómo se ha evidenciado la violencia en los conflictos históricos en este marco del fundamentalismo. Los ejemplos son muchos, como el más conocido, el del 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas a causa del atentado terrorista de Al-Qaeda, hasta nuestros días, donde presenciamos el conflicto entre Israel e Irán, al librarse un conflicto en términos religiosos, contra la arrogancia del colonialismo. Luchan contra Israel en defensa de intereses palestinos. Según ellos, Israel quiere destruir el Islam. Detrás de estos actos hay una narrativa religiosa o ideológica que justifica la violencia como medio legítimo de defensa. Precisamente eso que mencionas es lo que se denomina antítesis de orden y bondad, una lucha de Dios y patria, en donde también es importante rescatar lo que se conoce como crueldad reptiliana, que considera las guerras como herramientas y fuerzas que generan sentido, propósito y causa de un elixir tentador que se conecta con el cerebro primitivo, que es el de la supervivencia. Y esa violencia da sentido, pertenencia y hasta redención para muchos jóvenes radicalizados, porque sus combatientes y militares desarrollan un sentido de vida plena, un vínculo y altruismo con sus comunidades. En ese sentido se da una despersonalización, uniformidad, desorientación, inhumanidad, reorganización y embrutecimiento, por lo cual el militarismo fue una forma de crear y consolidar civilizaciones bajo la concepción de santa guerra, violencia necesaria versus paz, formas religiosas, principalmente en las religiones monoteístas como el cristianismo, judaísmo e islamismo, evidenciando así violencia, intolerancia, historia de poder y fe mezcladas. El tema de la violencia y los conflictos históricos podrían ser más extensos. Sin embargo, me parece importante abordar ahora la conversación desde la concepción occidental y el secularismo, que viene siendo la razón principal del resurgimiento del fundamentalismo, recordando que para este movimiento el secularismo es una amenaza a la aniquilación de la religión. Desde la mirada occidental, la secularización busca separar la religión del Estado, no para eliminar la fe, sino para garantizar la libertad y la autonomía individual. Así es, Juan Pablo. En esta perspectiva, la religión se vuelve un asunto personal. Así se consolida en el movimiento y actividad secular en el que se separa la religión de la política, para que el Estado y el gobierno sean no confesionales. Por lo tanto, este movimiento promueve el progreso en términos de investigación, innovación, autonomía y libertad de la razón y la política. En cambio, debe regirse por normas racionales abiertas a todos, sin imponer dogmas. Y esto que mencionas, Cristina, nos lleva a pensar la religión como experiencia y no como norma, y a valorar el pensamiento crítico, la investigación y la empatía, vistas como herramientas para la convivencia. Y es importante rescatar el papel de la filosofía racionalista, la cual nació como respuesta a la guerra religiosa y avanzó hacia la democracia, tolerancia también y a los derechos humanos. Además, se plantea la religión en el ámbito personal para así evitar estos enfrentamientos entre seguidores de distintas religiones y fomentar la libertad religiosa. Y en complemento a lo que acabas de mencionar, Elías, aquí entra Martha Nussbaum con una propuesta muy poderosa y quien amplía el espectro en torno al respeto a la diversidad religiosa, democrática, multicultural e inclusiva, en búsqueda de cultivar la empatía como vía para reconocer al otro. Aún en la diferencia debemos defender la dignidad, los derechos y la libertad religiosa en la que se dé respeto a la conciencia individual y la dignidad humana. Una defensa laica, pero no antirreligiosa, que insiste en el valor de una ciudadanía capaz de reconocer el derecho del otro a creer diferente. Exacto, y permíteme, Cristina, de lo que mencionas, retomar lo que dice Martha Nussbaum. Ella plantea dos criterios clave para evitar conflictos. El primero, la neutralidad, entendida como la no penalización de la fe religiosa, ni su discriminación, y por otro lado, la acomodación, que busca garantizar derechos humanos de quienes no se identifican mayoritarios.
En este orden de ideas, el Estado no debe penalizar la fe, pero sí debe garantizar derechos equitativos, incluso para las minorías religiosas. Y todo esto nos lleva al ecumenismo, un diálogo religioso en el que se da el encuentro con otros desde la diferencia en un mundo globalizado. Y nace también la posibilidad de una ética universal basada en principios comunes. Es decir, no se trata de que todos pensemos igual, sino de que podamos convivir sin intentar imponernos, para así establecer la verdad como constructo simbólico, en el que confluyen la convivencia entre realidad, mundo y sociedad. Religiones y cultura. Diálogo de saberes. Ya para terminar y como reflexión final, es importante destacar que hoy más que nunca necesitamos cultivar una mirada plural, crítica y empática. Porque solo así podemos superar los fundamentalismos y construir sociedades verdaderamente inclusivas. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un diálogo necesario, pero más allá de este espacio, queda la invitación a reflexionar profundamente sobre los riesgos de absolutizar nuestras creencias y de negar el valor del otro. Porque cuando la religión, la ideología o cualquier sistema de pensamiento se convierte en arma, dejamos de ver personas y comenzamos a construir enemigos. Por eso el desafío ético está en reconocer la diferencia no como amenaza, sino como posibilidad. Y eso exige un ejercicio constante de imaginación moral, como diría Martha Nussbaum, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de ver el mundo desde otra fe, otra cultura, otra historia. Solo así podremos tejer puentes en lugar de trincheras. El mundo necesita menos fanatismo y más diálogo, menos imposición y más escucha. Solo en ese encuentro respetuoso podemos avanzar hacia una paz duradera y una convivencia real. Gracias Elías, gracias Cristina, gracias por ser parte de este espacio. Esto fue Religiones y Cultura, Diálogo de Saberes. Hasta la próxima. Imposición y verdad, violencia y conflictos históricos, un diálogo de fundamentalismo y extremismo religioso, una mirada desde la concepción occidental y el secularismo, aunado a las alternativas, el diálogo y el ecumenismo. Esto es Religiones y Cultura, Diálogo de Saberes.